Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a ver ahora grafos hamiltonianos. Recordemos que un grafo hamiltoniano o es hamiltoniano cuando tenemos un ciclo de modo que los vértices no se repiten, a diferencia de los eulerianos en donde los aristas son los que no se deben de repetir. Entonces, para el caso de los grafos hamiltonianos tenemos que eh, pues no hay reglas o que nos digan o nos aclaren totalmente si es un grafo hamiltoniano o no, ya que el estudio de estos grafos pues ha sido poco, pero vamos a ver pues a grandes rasgos cómo podemos averiguar si es hamiltoniano o no lo es. Entonces, lo primero que quiero recalcar es que hay condiciones suficientes y condiciones necesarias. Cuando hablamos de estas últimas, estamos hablando que son necesarias para que sea hamiltoniano, pero si se cumplen, pues no podemos afirmar que es hamiltoniano. Caso contrario, si no se cumplen, sí podemos afirmar que no son hamiltonianos. Y para las condiciones suficientes, el hecho de que se cumplan, podemos afirmar de que son hamiltonianos, y si no se cumplan, no podemos afirmar nada, como podemos ver a continuación. Por ejemplo, el primer grafo. Ya sabemos que para que sea un grafo hamiltoniano, necesariamente debe de haber por lo menos 3 vértices. Para este grafo podemos ver que tenemos 6 vértices. Entonces la primera condición pues sí se cumple. Si no se cumple desde el inicio, pues entonces podemos descartar que es hamiltoniano. Entonces vamos a empezar con las condiciones necesarias. Por ejemplo, les recomiendo siempre iniciar con estas para poder, si no es hamiltoniano, pues no tiene ciclo hamiltoniano. Entonces, eh, dice, G es hamiltoniano si el grado de todos los vértices es mayor o igual a 2, es decir, D de B mayor o igual a 2, es decir, que el grado de todos los vértices debe de ser por lo menos 2. Entonces, podemos ver que el grado de todos los vértices, a excepción del F, son mayor a 2. El grado del F es 1 y el grado de todo el grafo pues es el doble de los aristas. Aquí tenemos 3, 6, 7 por 2, 14. Entonces el grado del grafo es 14, aunque eso no nos interesa. Entonces el grado de F es el que nos hace que no se cumpla la condición de que todos los vértices deben de tener grado de por lo menos 2. En este caso, 1 es menor a 2, por lo tanto no se cumple. Como no se cumple, sí podemos afirmar que no es hamiltoniano. Si se cumpliera esta condición, no podemos afirmar que sea hamiltoniano. Hay otras condiciones, por ejemplo, si tenemos este grafo, podemos ver que pues el número de vértices es mayor a 3, en este caso son 7. Entonces dice, G es hamiltoniano si el grado de todos los vértices es mayor o igual a 2, la condición de hace rato. Y podemos ver que sí, todos por lo menos tienen grado 2, pero no podemos afirmar nada. Vamos a ver la siguiente condición. La siguiente condición es que si nosotros tomamos un subconjunto de vértices que pertenecen a este grafo, diferentes de no agarrar nada, se verifica que las componentes conexas, al quitarle ese vértice y sus aristas, debe de ser menor o igual al número de vértices quitados. Entonces, por ejemplo, si nosotros le quitamos el vértice D, por lo tanto, las aristas que está aquí y aquí se van a quitar también. Entonces, si quitamos este subconjunto de vértices D, entonces lo que vamos a tener es que nada más vamos a quitar un vértice. Entonces nos resultaría este subgrafo. Entonces podemos ver que solamente hay una componente conexa. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a haber un grafo conectado. Entonces tenemos una componente conexa. Entonces podemos ver que 1 es igual a 1 y se cumple. Si ahora quitamos 2, por ejemplo, si ahora además de quitar a D quitamos a E, entonces también este arista y este otro también se quitarían. Entonces estamos quitando dos vértices
y entonces nos resultaría este subgrafo. Sigue siendo nada más una componente conexa, es decir, nada más es un grafo, no se partió en dos grafos. Entonces seguimos teniendo una componente conexa y 1 sigue siendo menor a 2. Entonces se cumple. Si ahora quitamos 3, por ejemplo, si además de quitar a E, quitamos a D y a E, quitamos a B, entonces estamos quitando 3 vértices y nos resultaría este subgrafo. Ahora podemos ver que hay dos componentes conexas, una aquí y dos, la otra acá. Entonces, ¿cuántas componentes conexas tenemos? 2. Entonces, 3 sigue siendo mayor a 2, por lo tanto se sigue cumpliendo, y si volvemos a quitar otro vértice sigue cumpliéndose esta condición. Entonces, si se cumple, no podemos afirmar nada. Entonces cumple, no afirmamos nada. Entonces, ¿cómo podemos saber si es hamiltoniano o no? A lo mejor lo que podemos usar son las condiciones suficientes, donde dice, por ejemplo, el teorema de Dirac, que si el grado de cada uno de los vértices es mayor o igual a n medios, en este caso ya sabemos que el número de vértices es 7, partido en 2, nos resulta 3.5. Entonces, si se cumple esto, quiere decir que es hamiltoniano. Podemos ver que no cumple el B, el C, el E, el F y el G, porque tienen grado 2, y debe de ser por lo menos 3.5. De hecho, ni el A cumple. Entonces, como no se cumple para las condiciones suficientes, no podemos afirmar nada. Cuando se cumple es cuando afirmamos que es hamiltoniano. Entonces, en este caso, este subgrafo, como podemos ver, no pudimos verificar nada con las condiciones suficientes y con las condiciones necesarias. Por eso es que les digo que sigue habiendo huecos en el estudio de los grafos hamiltonianos, y no podemos incluso a veces definir si es hamiltoniano o no. En este caso no cumple, no podemos afirmar nada. Entonces, pero podemos, como es un grafo pequeño, podemos afirmar que no es hamiltoniano, porque no hay forma de que iniciemos en uno y terminemos en ese mismo sin repetir los vértices. Vamos a ver un algoritmo para poder ver si es hamiltoniano o no, que se basa en la idea de que pues cada vértice debe de tener nada más dos aristas, uno de llegada y uno de salida. Entonces ese vamos a hacerlo con el siguiente grafo. El anterior grafo lo vamos a retomar, pero primero vamos a ver cómo utilizar ese método con un grafo. Por ejemplo, este grafo. Podemos ver que el número de vértices es mayor o igual a 3, 5 es mayor a 3, entonces se cumple, entonces sí puede ser hamiltoniano. El teorema de Dirac dice que el grado de cada uno de los vértices debe de ser por lo menos n medios. N vale 5, n vale 2.5. Entonces, ¿se cumple? No, no se cumple, pero recordemos que para las condiciones suficientes no podemos afirmar nada si no se cumple. En este caso, A y C no cumplen. Entonces, existe otro teoremita que nos dice, para las condiciones suficientes, que si el grado de dos vértices no adyacentes es mayor a n, entonces es hamiltoniano. Podemos ver que aquí únicamente dos vértices no cumplen con esa condición. Por ejemplo, el vértice A y el vértice C tienen grado 2, 2 y 2, 4. 4 no es mayor a 5, por lo tanto no se cumple, pero si unimos estos dos ya se cumpliría, porque si tomamos por ejemplo E y A, 3 más 2, 5 es igual o menos, mayor o igual a 5, sí es igual. Por ejemplo, si tomamos a D y a C, 2 y 3 es 5, se cumple. Los únicos que no cumplen son precisamente los dos que no cumplieron con la condición anterior. Entonces lo que podemos hacer es unir esos dos, y si al unir estos dos vértices no sigue cumpliendo esto de acá, entonces no podemos afirmar nada, pero si cumple podemos afirmar que es hamiltoniano. Entonces podemos ver que el número o el grado de los vértices A de este nuevo subgrafo, de este nuevo grafo G', pues podemos ver que ahora es 3 y ahora es 3, y ahora sí
cumple con la condición de Dirac. Si cumple con la condición de Dirac, una vez aplicando teorema de Ore, pues podemos afirmar que es hamiltoniano. Entonces este grafo es hamiltoniano. La pregunta ahora es, ¿cuál sería ese ciclo hamiltoniano? ¿Cómo lo podemos obtener? Bueno, vamos a utilizar un método que se basa en lo que habíamos dicho, que los vértices deben de tener nada más dos vértices, dos aristas, perdón, para que se pueda hacer un ciclo hamiltoniano. Entonces lo primero, pues ya sabemos que debe de haber un número mayor o igual a 3 vértices, y si los tiene, la primera condición es que el grado de los vértices debe de ser mayor o igual a 2, y podemos ver que A, B, C, D y E cumplen con esa condición, tiene mayor o igual a 2. Después lo que vamos a hacer es que los vértices de grado 2 van a conservar sus aristas, porque recordemos que máximo vamos a tener dos aristas, uno de entrada y uno de salida. La condición 3 es que si un vértice con grado mayor que 2, es decir, que tiene más aristas, y si ya hemos incorporado dos aristas a este vértice, los demás aristas los vamos a desechar. Y si al hacer esto repetidamente no obtenemos un ciclo hamiltoniano, pues vamos a decir que no es hamiltoniano. Pero si obtenemos un ciclo hamiltoniano, pues vamos a decir que es hamiltoniano. Entonces podemos ver que los dos vértices, o los únicos dos vértices que tienen grado 2, va a ser A y C. Entonces sus dos aristas se van a conservar, y los acabo de poner en azul. Entonces esos vértices van a formar parte del ciclo hamiltoniano, si es que lo tiene. Entonces nos quedan estos que están en rojo. B ya tiene también dos aristas, A y C. Entonces aplicamos la 3. Entonces si ya tiene los dos aristas, los otros que tenga, no importa si son 10 más, los vamos a eliminar. Entonces los eliminamos, y entonces al eliminarlos nos resulta que tenemos un ciclo hamiltoniano, y puede iniciar en C y terminar en C, como podemos ver en ese dibujo. Entonces ese sería el ciclo hamiltoniano, A, B, C, E, D, A. No es la única opción, puede haber más, pero esa es la forma de proceder para encontrar el ciclo hamiltoniano. Por ejemplo, este grafo G, aplicamos, bueno, sabemos que la primera condición es que debe de tener un número de vértices mayor o igual a 3, si los tiene. Después aplicamos Dirac. N es 4, 4 entre 2, 2. Entonces todos los vértices deben de tener por lo menos 2. Y sí, todos tienen por lo menos 2, grado 2. Entonces podemos afirmar, si se cumple, que es un grafo hamiltoniano. Entonces ahora vamos a encontrar el ciclo hamiltoniano con el algoritmo que vimos hace rato. Entonces lo primero que hay que hacer es ver qué vértices tienen grado 2, y esos dos aristas que tiene ese vértice se van a conservar, y podemos ver que A y B tiene grado 2. Entonces esos se van a conservar, no se van a mover, y podemos ver que C y D ya tiene dos vértices que están en verde cuando hicimos lo anterior. Entonces el que está en rojo se tiene que eliminar, y si al eliminarlo tenemos un ciclo hamiltoniano, por lo tanto podemos decir que es un grafo hamiltoniano. No a la primera se va a obtener el ciclo hamiltoniano, podemos hacer otras iteraciones hasta que lleguemos al ciclo hamiltoniano. Entonces podemos ver que el ciclo hamiltoniano pues sería ese, A, C, B, D, A. No es único, puede iniciar en B, puede iniciar en D, puede iniciar en C, etc. Entonces vamos a regresar con el que no pudimos afirmar que era o no era hamiltoniano, era este grafo. Entonces podemos ver que aquí los vértices que tienen grado 2 pues es B, F, E, D y C, y los voy a poner en verde. Recordemos que esos vértices, esos aristas que salen de esos vértices se tienen que conservar y van a formar parte del ciclo hamiltoniano si es que lo tiene. Y podemos ver algo muy particular, que en el caso de la
no tiene 2, sino tiene 3. Entonces, como ya no podemos hacer que solamente tenga 2, entonces podemos afirmar que no es hamiltoniano, porque ya tiene 3 vértices y no puede tener 3 aristas, y porque solamente tiene uno de entrada y uno de salida. Entonces podemos afirmar que este grafo no es hamiltoniano. Vamos a ver otro ejercicio, por ejemplo este. Entonces vamos a aplicar Dirac, y el grado de todos los vértices es 3, y eso es mayor a menor, no se cumple Dirac. Si no se cumple Dirac, pues tendríamos que aplicar OR, etcétera, pero vamos a aplicar mejor el algoritmo de los dos aristas. Entonces podemos ver que todos tienen grado 3. Entonces, para aplicar el teorema, necesariamente uno o dos vértices debe de tener grado 2. Podemos ver que si nosotros quitamos una arista, el que sea, pues nos resulta que dos vértices tienen grado 2. Por ejemplo, si quitamos ese arista de A a B, pues A y B ya tendrían grado 2, es decir, que sus dos aristas que salen deben de conservarse, van a formar parte del ciclo hamiltoniano si es que lo tiene. Entonces, la otra opción, una vez que hacemos esto, es ver que alguno de otro vértice de ese grafo tenga grado 2. Creo que ninguno. Por ejemplo, este tiene grado 3, siguen teniendo grado 3. Entonces, lo que podemos hacer es eliminar otro arista. Pero podemos eliminar cualquiera, no, ya no podemos eliminar cualquiera. Por ejemplo, si eliminamos este, pues entonces necesariamente este debe de formar parte del grafo del ciclo hamiltoniano. Pero si eliminamos este, necesariamente debe de ser este, y a la hora de que se active este, pues entonces tenemos que eliminar este otro. Entonces vamos a mejor a definir quién es el que queremos que se quede. Si queremos que se quede de GH, entonces necesariamente este y este deben de eliminarse, porque este ya tiene grado 2 y este también. Entonces si lo eliminamos nos resulta eso. Entonces podemos ver que E y F, a la hora de hacer esto, pues resulta que ya tienen grado 2. Entonces necesariamente los aristas de F y de E deben de conservarse para el el ciclo hamiltoniano. Entonces, una vez que activamos este y activamos este, en automático debe de eliminarse ese. ¿Por qué? Porque ya tendría 3 aristas y no debe de tener 3 aristas. Entonces, el ciclo hamiltoniano sería este. No es opción única, puede haber más ciclos hamiltonianos dependiendo de a quién eliminamos, a quién no, etcétera. Entonces el ciclo hamiltoniano pues sería este. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.